tal mis linduras? Bienvenidos otra vez a mi canal. Esta vez estoy muy feliz y contenta porque quiero compartir con ustedes la receta de el Royal Icing. El Royal Icing es esta cobertura que le ponemos a las galletas para que quede así, durita y queden decoraciones tan bonitas como estas. Es una receta muy sencilla que no lleva polvo de merengue, solamente necesitas 3 ingredientes que seguro tienes en tu casa. Para hacer nuestro Royal Icing vamos a necesitar 3 tazas de azúcar glass, de la que parece talquito, 2 claras, las yemitas no, el jugo de medio limón, colorantes vegetales. Yo sé que no toda la gente usa como los que yo uso de estos que son de gel porque hago muchas cosas de repostería. Entonces yo ocupo estos que los encuentro en tiendas especializadas en repostería. Pero si tú no encuentras de estos, puedes usar estos. Nada más vas a tener mucho cuidado porque estos son líquidos y te van a hacer el Royal Icing más aguadito. Entonces tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con la consistencia firme. Pero puedes usar estos también con cuidado. También vas a necesitar palillos, mondadientes, no sé cómo le llames a este tipo de palitos que son para sacarte la comida de los dientes. Nosotros los vamos a ocupar de otra manera. Lo primero que vas a hacer va a ser cernir, colar, pasar por colador, con no sé cómo le digas tú, nuestras 3 tazas de harina. También una bolsa de mandado, una bolsa como esta, que entre tu recipiente donde vas a hacer tu Royal Icing. Es importante que entre todo el recipiente en tu bolsita. Ahorita vas a ver por qué. ¡Tatán! Ya está, listo. Ahora vamos a acercar nuestra batidora. Vamos a usar nuestras aspitas. Si no tienes batidora, vas a agarrar y hacer mucho brazo porque vas a usar tu globo y lo vas a batir y batir hasta que te quede una buena consistencia. Sí se puede con el globo, es muy cansado, es un poco más tardado, pero claro que se puede. Cuando ya tenemos nuestra azúcar glass lista, le vamos a echar nuestras 2 claras. Y muy importante, vamos a revolver con nuestra cuchara así, porque si así metemos nuestra batidora, vas a hacer aquí una nube de azúcar glass y todo el mundo que esté a tu alrededor se va a dar un pasón con el azúcar glass. ¿Sí viste? Todo el azúcar que teníamos, que era muy poquita, pero está bien. Luego vamos a agarrar. Ahora sí, el jugo de nuestro medio limón. A mí me gusta poner el jugo de limón ya en este momento, no tener el jugo de limón reservado, por llamarlo de alguna manera, porque acuérdense que el limón se hace agrio. Entonces muchas veces, si no haces esto así en el momento al ponerle el azúcar y eso, puede ser que tu juguito de limón se haga agrio y arruine tu preparación y obviamente el sabor de tus galletas quede... Entonces sí tienes que hacerlo. Entonces nos vamos a velocidad 1. Yo me voy 1 minuto por velocidad. Unos minutos más tarde. Déjame, le voy a raspar la orilla, porque mira, la orilla está llena del azúcar que quedó pegada con un huevo y pues eso sí no sirve. Todavía sirve. Mira, todavía hay que batirlo un poco y ya casi está. Unos minutos más tarde. Mi batidora es de 6 minutos, así que yo bato durante 6 minutos. Poco más que unos minutos más tarde. Eso último lo hago para que todo lo que queda en las aspas se caiga, pero si tú lo haces ten mucho cuidado de no levantarlo mucho porque si no llenarás todo de glacé o Royal Icing, no, nuestra preparación. Si puedes ver, mira cómo quedaron estos picos súper firmes. En este punto ya está nuestra preparación y queda en el punto firme.
que este es el punto que se necesita para hacer nuestras orillitas. Ya que la tenemos en este punto firme, la vas a separar. Yo uso, mis buenas amigas, las franeras para poder separar y poder ponerles el color. Pero también es momento para poder tener nuestra bolsita para poder hacer la orilla. Estas bolsas de sándwich me gustan mucho porque mira, no tienen una orilla, una pestaña aquí abajo, están digamos lisitas. Entonces nada, con un mondadientes, un palillo que tengas, con mucho cuidadito porque necesitamos que la línea sea lo más delgadita que podamos. Ahí está. Aquí está nuestra orilla, con esto envolvemos nuestra mano, ya quedó. Y vamos a ponerle, mira qué bonita quedó súper firme, no se cae de la cuchara y ahí va. Otro poquito yo creo y muy bien, ahí está. La bajamos un poquito, vamos a ver que salga bien, que no haya nada de grumitos ni nada y mira, ahí va. Así la necesitamos, así de durita para que nos sea nuestra barrera en nuestra preparación. Ahora vamos a hacerla fluida, lo que le llaman fluida, pero es para el relleno. Uy, mira qué bonita quedó, bien firme, bien linda. Vamos a necesitar mucho blanco, así. Esta es la que vamos a hacer fluida. ¿Y qué pasa con esto? Que todavía no ocupas o que todavía no pintas o vas a ver qué colores vas a necesitar. Mientras tú no uses tu Royal Icing, lo dejas así. Cuando ya acabes de hacer una cosa y tú quieras hacer más, otro color, esto va a estar hecho una piedrita. Entonces es muy importante que lo cubras con una bolsa. Por eso te decía que una bolsa en donde entre tu bol, tu tazón, y lo tapes bien, que no haya tanto aire, que no toque tu Royal Icing porque si no se va a pegar y vas a desperdiciar muchísimo, pero sí quítale un poco de aire, así, me quedó adentro, no está tocando mi Royal Icing, pero tampoco hay mucho aire adentro y así que va a quedar protegida tu preparación. Ahora, quiero hacer la parte de lo que es fluido, de relleno. Lo único que vamos a hacer es con muy poquita agua. Yo tengo este gotero que es muy bueno para estas circunstancias, pero si tú no tienes, con una cuchara y con muy poquita agua y con mucha paciencia. Tienes que ser paciente y con poquita y en poquita y en poquita, porque si se te pasa de agua, en este caso, como todavía tenemos nuestra preparación base, pues echándole tantita base podrías arreglarlo. Pero imagínate que esto fuera lo último que tienes y para tus últimas galletas tendrías que hacer otra vez toda la preparación y desperdiciarías muchísimo. Aquí ya está empezando a agarrar ya más fluidez, pero todavía le falta. Ya le falta un pelito de rana calva, porque mira, si la hago, se hace ¿te alcanzas a ver cómo se hace el montecito? Mira, la hago y se hace todavía un montecito. Ese montecito no se tiene que hacer, se tiene que hacer planita. Entonces aquí ya de a poquito en poquito, que quede muy fluido. Una más y ya queda. Esto depende también si por tu casa hay mucha humedad, si ya está muy seco. También de eso depende, porque entre más humedad haya, pues también lo absorbe nuestra preparación. Ahora sí, ya. Ahora esta la voy a pintar de rojo. No es cierto, este es amarillo. Me equivoqué, hombre. Nada más me equivoqué por tantito. Esta voy a pintar de amarillo. Si vas a usar pintura en gel, pues ahí tú tienes que irle midiendo y no te va a causar ningún problema. Pero si tú usas de estas pinturas, te aconsejo primero la pintes y luego veas la consistencia para hacer la masa fluida. Porque si no, te va a quedar muy aguada y no vas a poder tener una consistencia fluida. Entonces, imaginemos que usé amarillo de este, así. Entonces, si usé este amarillo, le pongo primero el amarillo, lo revuelvo a tomar el color, el amarillo que yo quiera. Y este amarillo me gusta. Con el gel, pues ya no le voy a echar más gel,
pero si tú necesitas que sea más amarillito que esto, le puedes ir echando poco a poco hasta que agarre el amarillo que tú quieras. Y listo. Mira, quedó bien bonito. Y necesitamos un poco para nuestra orilla. Vamos a agarrar otra bolsita. Vamos a agarrar otra bolsita donde dejé mis mondadientes. Igual que con el blanco, con muy despacito. Y apenas que pase, ya pasó el palillito. Apenas sí pasó. Aquí está nuestro agujero. Lo agarramos así con la mano. Envolvemos nuestra mano y abrimos la bolsa. Y como van a ser poquitas las galletas que voy a hacer con este amarillo, entonces voy a ocupar nada más poquito. Con esto es más que suficiente. Vamos a ver que salga bien, que no tenga, que el hoyito que hayamos hecho esté bien hechicito. Y ahí está saliendo ya. Entonces nuestro hoyito está bien. Entonces ahora hay que hacer la fluida, porque así no nos va a servir para rellenar. Entonces igual que con el blanco, con una cucharita, muy poquito a poquito. Y más poquito a poquito porque este es poquito, el otro era mucho. Porque como es poquito, luego quedó. ¡Tarán! Ya quedó súper bien, súper fluido, no se hacen. Lo dejo caer y luego se integra, no se hacen montañitas ni nada. Y ya quedó. Esta es la consistencia que buscábamos. Para hacer tu orilla tienes que oprimir poco a poco tu bolsita y en el aire dejar caer la línea. Mira, fíjate cómo yo no toco mi galleta. Oprimo tantito y dejo que en el aire vaya cayendo la línea. Esto te ayuda a hacer líneas derechita. A pesar que si tienes pulso de maraquero como el mío, sí te quedarán si lo haces así. Para el relleno, pues solamente agarra tu cuchara y vacía en tu galleta. En este caso yo lo hice así porque es una galleta muy grande y me lo permitía hacer. Cuando llegues a la orilla, agarra tu palillo, mondadientes, como le llames, y solamente con mucho cuidado lo pegas en tu orilla. Mira así. Con tu cuchara vas esparciendo, dependiendo del tamaño de tu galleta. Esta como es grande, pues sí lo puede hacer así. Al ir avanzando, en este caso que es una galleta grande, verás que salen burbujas. Ten cuidado y siempre rómpelas, porque si no pueden arruinar tu galleta. Si nada más es la primera base y no va a llevar nada arriba. ¡Uy! Aquí se cayó. Pero mira, solamente pasa el dedo y ya se soluciona. Otra vez el palillito. Recuerda que lo grueso que sea tu línea va a ser lo grueso que sea el Royal Icing. A mí me gusta que sea delgadito para que no sea tan dulce. Ahora con el amarillo, fíjate cómo igual en el aire voy despacito hasta llegar y juntar mis dos líneas. Aquí, como es más pequeña, solamente puedo con una cuchara y con la misma cuchara lo fui pegando a la orilla. Aquí no hubo necesidad de usar el palillo. Como ves, es muy sencillo hacer nuestra cobertura y es muy fácil de usar. Si no tienes mangas pasteleras ni duyas, la verdad las bolsitas de sándwich son una muy buena opción. Mira, a mí me sobró este poquito de todo lo que hice. Esto es lo poquito que a mí me sobró, pero lo voy a ocupar después que quiero hacer un par de cositas. Y así bien sellado, tiene aquí su sellito y todo, te puede durar hasta una semana. Bien sellado y en tu refrigerador, que no le dé el aire ni nada. Procura que tu bolsita esté bien cerradita. Así te puede llegar a durar toda una semana. Porque también sí es bastante difícil terminar 100 galletas en un solo día. Entonces puedes hacer primero la base, dejar que se seque y al día siguiente terminar, siempre y cuando guardes tus bolsitas en el refri bien cerradas. Les agradezco mucho el estar aquí, ojalá les haya gustado mucho este tutorial. Espero que... ¡Ay, yo quiero una! Espero que les guste y me digan si lo hicieron y se suscriban. Aquí abajo les dejo el link
con los ingredientes y también el link de mis redes sociales. Recuerden, es un solo link que las va a llevar a todas mis redes y ya ahí se suscriben y todo. Y me gustaría mucho que si hacen estas galletas con la forma que ustedes quieran y con la figura que ustedes quieran, vayan a mi Pinterest y me digan cómo les quedó. Me gustaría mucho saberlo. Les cuídense mucho, les mando un gran beso, un gran abrazo y nos vemos a la próxima. Adiós. Un cafecito, ¿no? Un té, leche, ya lo que sea, quiero unas.